Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aide Domínguez. 7:51 de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube en vivo y pueden encontrar todos nuestros comentarios, nuestras entrevistas y los debates. Vamos a recibir ahora con mucho cariño a nuestra colaboradora Aide Domínguez. Ella es psicóloga, terapeuta sexual y de parejas. Muy buenos días, Aide, ¿cómo estás? Muy buen día, chicas. Muy contenta como cada semana de estar con ustedes y compartir estas informaciones con la audiencia. Bueno, nosotros más todavía de tenerte aquí porque siempre enfocas realidades que nosotros necesitamos saber. En el día de hoy vamos a hablar del maltrato y discriminación de la enfermedad mental. Así es, un tema muy interesante y lo estamos aprovechando obviamente para concientizar, educar, orientar a la población con el tema que está en la palestra de los abusos policiales que el pueblo dominicano pues está padeciendo y que estamos alerta y estamos un poco tensos pensando, y si es a mí el próximo, si es un hijo mío, un amigo, la próxima víctima, entonces estamos con este tema tan importante y tan necesario que queremos abordar el día de hoy. Fíjense. Es histórico el tema de la discriminación a los enfermos en salud mental. En años anteriores, la historia resalta que los enfermos que hoy en día ya tienen diagnóstico, se han descubierto los diagnósticos, se ha ubicado el tratamiento y todo, pero antes la gente era muy maltratada, a golpes, con métodos nada ortodoxos para sacarle los demonios, para curarlos, y lamentablemente ha sido lento, pero estamos viendo luz al final del túnel. Los enfermos en salud mental, dígase un esquizofrénico, dígase uno que tenga un trastorno bipolar, una persona que lo padezca, un depresivo mayor, tienen condiciones mentales que no son de su dominio, porque es su organismo el que está teniendo unas disfunciones o unos inadecuados procesos que provocan que la conducta y las actitudes cotidianas se vean afectadas. Algunos en unos rangos de tiempos muy breves, otros de forma reiterativa a través del tiempo. Pero a pesar de esto, hay mucho resentimiento, mal manejo y humillación al enfermo de salud mental, por ignorancia, por simple diversión. Hay gente que se goza, que es morbosa y se goza burlarse de una persona que no está en sus plenas capacidades, ya sea por crímenes de odio, ya sea por hacerle el coro a un grupo que comenzó la burla, pues yo te sigo la corriente, entre muchas otras razones. Son seres humanos, sufren igual que nosotros, padecen el dolor que les están infligiendo, aunque no tengan la capacidad mental de entender lo que les sucede ni cómo responder. Esto es inhumano, esto es cruel y urgen políticas y medidas para que esto no siga sucediendo. Aide, justamente hablando de medidas y fuera de estos casos que están ahora mismo en la palestra, anteriormente en la zona colonial un equipo de Politur quería como apartar a un joven que visiblemente se notaba con problemas mentales, con algún tipo de trastorno. Y en ese video, porque se hizo toda una grabación, se ve como el mismo Politur no sabe y dice, ¿y a dónde lo llevamos? No lo podemos llevar preso. O sea, tenían una discusión entre ellos mismos de no saber cuál era la otra acción que se debía tomar ellos como agentes de la policía turística con esta persona que evidentemente tenía un trastorno mental. Existe, a raíz de todo esto, un desconocimiento por parte de autoridades de cómo actuar con personas que presenten algún trastorno. Definitivamente sí, es notorio que no saben ni actuar, ni manejarlos, ni contenerlos, ni darles esa protección temporal que ameritan, dada la crisis o el caso que se esté sucediendo. Fíjate el nivel de ignorancia, desconocimiento y poca preparación que una persona, en este caso policía, que tiene a su cargo manejar personas, valga la redundancia, que tiene a su cargo controlar, dirigir, supervisar eventos sociales, externos, y no sabe distinguir una crisis, un ataque de ira o una puntual detonación esquizofrénica. No saben.
O y mucha gente simplemente no puede saben pensar, a dónde Aide, pero eso lo llevarlo tienen que tampoco. saber los profesionales de salud mental. Eso tiene que saberlo todo el mundo. Así como sabemos cuando tenemos el azúcar alta o cuando tenemos hambre o cuando hay un tema social que nos... La gente maneja muchísima información hoy. ¿Por qué una policía no se prepara para discriminar, para determinar aquí hay una crisis psicótica, aquí hay un delirio, aquí hay una ira descontrolada y qué puedo hacer en consecuencia? Aide, tengo una pregunta con relación a, ciertamente nosotros necesitamos de policías que estén mejor entrenados y quizás que estén mejor entrenados sobre cosas que son muy evidentes. Pero bueno, ese es otro tema. Sí me gustaría saber qué pautas tú les puedes dar a la familia de personas que tienen condiciones mentales así, pues que son personas medicadas, para que este tipo de cosas no suceda, porque el testimonio que dio la familia de David es que ciertamente estaba preocupada, que de hecho la primera alarma fue salir a buscarlo en las redes sociales, estaba, o sea, la familia se preocupó y fíjate finalmente lo que pasó, pero sí me gustaría saber qué pautas tú les puedes dar a la familia que tiene un pariente en estas condiciones para que este tipo, o sea, para prestar atención, para que este tipo de cosas no sucedan, a pesar de que solamente la preocupación evidentemente hace falta más. Sí, claro. Mira, la familia tiene que estar aliada primero a un gran profesional, a un buen profesional que le brinde la ayuda y la orientación del lugar. Yo abogo porque los enfermos mentales tengan algunas tarjetas de identificación, así como se hizo la propaganda y la campaña intensa con la tarjeta COVID, pues así mismo se puede programar para que una persona con un diagnóstico importante tenga su identificación para que la gente sepa cuando suceda un accidente o un evento como el que le pasó a David de los Santos y puedan identificarle y darle el trato humano y correcto que esa situación amerita. Otro punto importante es que esto nada más no es de familia, esto es de gobierno, esto es de un Ministerio de Salud que abogue por una defensa de la salud mental, porque los profesionales seamos más empoderados, tengamos más inclusión, tengamos más don de decisión, porque lo que trabajamos en salud mental es de tripa corazones que hacemos, señores. O sea, esto es un trabajo que lo hacemos por amor, por pasión. A mí que me encanta lo que yo hago, pero créanme, trabajar de paciente a paciente, haciendo lo mejor que se pueda, pero sin un apoyo social y político que colabore con lo que estamos haciendo en consulta, es complejo. Entonces creo que la familia tiene que estar enterada, ser realista, no negar la realidad. Aquí hay un diagnóstico, tener un seguimiento a su familiar paciente, tener una observación de los síntomas cuando está en crisis, cuando está en remisión, se tomó el medicamento, darle el seguimiento del lugar, se aplica el medicamento y siempre tener digamos, una guía o una información de dónde está. ¿Dónde estás ubicado? ¿A qué sitio vas? ¿Con quién vas a estar? No es una persecución, es un seguimiento para evitarle dificultades o para saber localizarlo en caso de un problema importante. Y en el caso, un segundo, porque estoy en ese mismo tema, en el caso de que simplemente el paciente, el familiar, haya comenzado a actuar de una forma errática, que no tenga un diagnóstico. Entonces, que no haya pasado antes. Que no haya pasado antes, que no haya visitado a un médico, porque simplemente, él está medio raro últimamente. Sí. ¿Cuáles son los síntomas que podemos estar alertas de que algo esté cambiando en el comportamiento y que amerite entonces un estudio psicológico? Sí, claro. Mire, nadie más como la familia para detectar cuando una persona está actuando de forma inusual, o no vamos a decir anormal, inusual, que nunca se le había visto. Desde un comportamiento, sus hábitos diarios cambiados, desde una conducta alimentaria también distinta, come muy poco, come menos, solamente prefiere un alimento, descarta todo lo demás, tiene problemas para mantener una conversación normal, un discurso desorganizado o ideas ilógicas, o hace preguntas raras o complejas, preguntas sobre el planeta, extraterrestre,
él no reconoce a sus familiares. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú fuiste la que me diste cuando estábamos en tercero de primaria? Sí, porque tú eres una loca. Cosas así, como que no tienen una conexión con la vida actual y real del paciente. Otro punto importante, si cambia también los patrones sociales, si dejó de ver a los amigos, si dejó de ser funcional laboral o académicamente, si hay conductas con el dinero que son también muy llamativas respecto a que gasta demasiado o está muy ahorrativo de una forma dramática. Todo lo que implique también tics nerviosos, rascarse, pincharse, verse una parte del cuerpo de forma obsesiva. También las conductas obsesivas con la limpieza, con la seguridad, con la persecución. Me están siguiendo, ese no me quiere, este es mi enemigo. Todo ese discurso y conductas que digan, aquí se escapa esto de lo que es fulano, este no es fulano. Eso debe decirle a la familia que tienen que buscar intervención profesional a la brevedad, porque estos síntomas o estos debuts de diagnósticos así tienen ayuda. No todos tienen sanación, no todos tienen un final ya de que aquí terminamos y se sanó, sino que hay un mantenimiento y unos síntomas que se pueden también aminorar o amortiguar de cierta forma. Y todo esto es posible gracias a los avances científicos en salud mental. Aide, y les planteaba a las chicas hace un momento que si bien hay desconocimiento, las personas ahora, con el cambio de los patrones, tienden a proteger un poco, a tener más cuidado con alguien que está teniendo una situación o una crisis mental. Ahora bien, si sumamos patrones, como todo indica que ha pasado en el caso David de los Santos, que además del tema de una población vulnerable con salud mental, estaríamos frente a otra población vulnerable que tiene discriminación y que la gente suele actuar violentamente hacia ellos, como es una persona homosexual. ¿Cómo esos dos elementos pudieron confluir para ser tan despiadados hacia una persona pasando por una crisis como la que estuviese pasando en ese momento? No hay excusa, no hay nada que justifique lo que le pasó a ese joven ni lo que le ha pasado a muchas otras personas. No hay justificación. La policía no está para juzgar, para tomar por su mano una sentencia, para decidir qué hacer con una persona. La policía está para recluir, para atrapar y para calmar un desorden y darle obviamente la correcta el encierro adecuado para poder cuidar y proteger la integridad de esta persona y de los demás. Pero aquí tomar la justicia por tu mano, hacer que una persona pague o purgue una condena por algo que no se ha demostrado que cometió o por algo que quizá es un delito mínimo, realmente es una crueldad, es un irrespeto a la dignidad humana y también demuestra de cuánto carecemos, de cuántas debilidades tiene nuestro sistema policial y de justicia y cómo la gente asume, por falta de reglas o falta de políticas, asume que ellos tienen el poder de decidir. Cuando hay reglas y hay normas, la gente hace lo que esas normas dictan. Lo digo desde el punto de vista de cómo el aspecto de discriminación, el aspecto de una situación hacia una población X pudo ser mayor detonante para actuar para cometer unos hechos así de barbarie, de tortura, porque lamentablemente los hemos visto en casos de personas homosexuales que han sido asesinadas y usualmente tienen ese acto de crueldad con ellos. Sí, mira, los crímenes de odio, Ogla, son comunes y lo vemos en el mundo completo. Las noticias reflejan muchísimo odio, rechazo y discriminación a personas que tienen elecciones sexuales o preferencias sexuales o identidades inusuales o que se salen de la norma. Entonces esto es un tema mundial de la no aceptación y del no respetar las decisiones de otra persona con su cuerpo y con su vida. Yo entiendo que independientemente a que no aceptemos o no nos guste lo que alguien hace con su vida, tenemos que respetar y tenemos que mantenernos al margen. No comulgamos contigo, pero te respeto y tu dignidad humana para mí es sagrada. Esto es un tema que falta mucho por educar. Creo que hay tanto que hacer. Le compete a muchos organismos nacionales e internacionales, enfocándome obviamente aquí en nuestro país, para que esto o cese o deje de ser. Yo aspiro, soy muy optimista, a que esto es posible, siempre que se unan voluntades y se hagan los recursos y campañas del lugar. Aide, por último, en la reforma policial, pues se habló de que se le puede hacer un expertise psicológico a las personas que lleguen presas. Detenidas. ¿Entiendes que el policía debe de tener
un estudio psicológico y cada qué tiempo? Claro que sí. Yo creo firmemente que un policía o que un encargado de un destacamento, el que esté en la cabeza cuando se reciben a las personas apresadas, puede ser formado para tener un screening o hacer un perfil rápido de quién acaba de llegar aquí. Por ejemplo, como llegó David de los Santos con un lenguaje desorganizado y con ideas inusuales, una persona competente que no tiene que ser un agente con una maestría o con simplemente un policía que elijan, que se seleccionen para que sean los encargados de ello. Es como una atención primaria en salud mental y que determine, bueno, aquí hay una crisis tal, aquí esta persona llegó con una ira desbordada, aquí llegó esta persona con un discurso que no se le entiende, esta persona llegó alterando el orden y maltrató a los oficiales porque no respetó la gerencia de los oficiales o lo que sea. Esto es posible, todo eso es posible con un poco de voluntad y un poco de recursos. A mi entender, la policía necesita urgentemente formación en salud mental, porque están trabajando con personas, están trabajando con personalidades, con patologías, con conductas delincuenciales. O sea, ¿cómo tú me dices a mí que tú como policía vas a detectar a un criminal y no vas a darte cuenta rápidamente por la ignorancia con quién tú estás bregando? ¿Cómo tú te permites como policía de inmediato golpear, disparar, maltratar y vejar a una persona en vez de hacer un abordaje adecuado con la correcta firmeza y hasta carga de violencia, porque depende del caso, pero siempre respetando esa vida, siempre cuidando de que llegue viva a donde tiene que ser juzgada y sentenciada posteriormente? Bueno, tienen muchas razones. Señores, yo sé que tenemos llamadas, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo y debemos de irnos a la pausa. Muchísimas gracias, Aide Domínguez, psicóloga, Siempre. terapeuta. Un abrazo a sexual, ustedes, chicas. Hasta la próxima semana. Aide. Gracias, Aide. Un abrazo Un para ti abrazo también. para ti, gracias por tus conocimientos. Señores, una pausa comercial y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo. Distrito Informativo.